Hola, soy la doctora Pilar Ortega, soy profesora de español médico y hoy quiero hablar sobre el COVID-19 en español. Primero vamos a hablar un poco del nombre. Es diferente el nombre del virus que el nombre de la enfermedad. El virus se llama coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Este es el nombre que se le ha puesto según la Organización Mundial de la Salud. El nombre de la enfermedad causada por el coronavirus es Coronavirus Disease 2019 y de ahí se abrevia como COVID-19. A veces hay un poco de confusión entre lo que es el virus y lo que es la enfermedad, pero la enfermedad, repetimos, se llama coronavirus 19 y el virus que la causa se llama el coronavirus, que es la abreviatura del nombre más largo, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. A veces es importante saber si estamos usando los artículos de género correctamente. Pues los virus se usa él, se considera una palabra masculina, entonces por eso al nombre del virus coronavirus usamos el coronavirus. Hay un poco de debate en español si para la enfermedad siendo una palabra femenina, si para la enfermedad coronavirus disease 2019, o sea, COVID-19, sí se debe usar el o la. Algunas organizaciones piensan que debe ser él, porque así se usa para el virus, entonces es más fácil mantenerlo de esa forma, y otros, al referirse a la enfermedad que es femenino, pues recomiendan usarla. En todo caso, esta parte no es tan importante como dar la información correcta a nuestros pacientes, así que no vamos a hablar mucho más de ello, pero sí quería mencionar que hay un poco de debate al respecto. Eso sí, el virus y los virus, la palabra virus es igual en singular o en plural en español. Y vamos a hablar un poco de algunos mitos y hechos con respecto a este virus, esta enfermedad. Una de ellas, Santa Corona es la patrona de las epidemias. ¿Mito o hecho? Pues es verdad, hay una Santa Corona que es patrona de las epidemias, aunque no tiene nada que ver con que se escogió el nombre coronavirus para este virus que ahora es no solo epidemia, sino pandemia. En realidad el virus se ha nombrado así porque la estructura del virus tiene forma de corona. Entonces, se reconoce que el Santa Corona pues es un poco de coincidencia en cuanto al nombre. Para poder entender el coronavirus, primero creo que es importante que hablemos un poco sobre qué es un virus. Pues según la definición oficial de lo que es un virus es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, o sea, unas proteínas que envuelven el organismo y que causa diversas enfermedades que se introduce, importante, como parásito en una célula para reproducirse en ella. O sea que un virus no puede vivir fuera de otra célula, por lo menos no por mucho tiempo. Así que esto es un aspecto importante de lo que es un virus, incluyendo el coronavirus, y por qué causa las enfermedades que causa y por qué y cómo podemos combatirlo. Mito o hecho, los virus se eliminan con agua y jabón o desinfectante con alcohol. Es un hecho que la mayoría de los virus sí se pueden eliminar de esta forma. Ahora hay que tener mucho cuidado de que se use correctamente los métodos de limpieza. Por ejemplo, si uno se va a lavar las manos con agua y jabón, debe hacerlo por como mínimo 20 segundos
Y lavar muy bien la superficie entera de las manos, debajo de las uñas, etc. Si vamos a usar un desinfectante con alcohol, debemos fijarnos de que sea con contenido de por lo menos 60% de alcohol. Vamos a hablar un poco de algunas definiciones porque se usan mucho ahora mismo estas palabras y a veces nosotros eh, y la comunidad no entiende perfectamente a qué nos referimos con estas palabras. El contagio. El contagio es el hecho de transmitir la enfermedad entre una persona y otra. El periodo de incubación, se habla mucho de este tema con el coronavirus. El periodo de incubación es el tiempo en el cual una persona se ha contagiado con el virus, pero aún no muestra síntomas. En el caso del coronavirus se considera que hay un periodo de incubación de hasta 14 días, o sea, bastante largo, que uno puede estar sin síntomas, pero que ya ha contraído el virus. Y durante ese periodo de incubación, en el caso del coronavirus, se puede contagiar la enfermedad, que nos lleva a lo que se considera el periodo de comunicabilidad, que es el tiempo en el cual somos contagiosos, que podemos contagiar a otras personas con el virus. En el caso del coronavirus, incluye cuando no tenemos síntomas, lo que lo hace aún más peligroso. Individuos susceptibles. Esto es un término que se refiere a cualquier persona que se pueda infectar con el virus. En el caso de cualquier virus, es una persona que no tiene aún inmunidad para el virus. O sea, si no te ha dado antes, si no has estado expuesto anteriormente al virus, eres un individuo susceptible. No quiere decir, no estamos hablando ahora de quién es más vulnerable o menos vulnerable, sino quién posiblemente se pueda contagiar. Entonces, en el caso del coronavirus, porque ha sido una pandemia, porque se ha convertido en una pandemia, porque todos los humanos somos individuos susceptibles a este virus, porque nuestro cuerpo nunca había estado expuesto a este virus. Entonces, esto conduce a lo que se llama una cadena de infecciones, que cuando una persona se infecta, puede producir una cadena de infecciones, que otras personas se pueden contagiar una, después otra, después otra. Y esto causa una cadena de infecciones. Una cadena de infecciones también puede producir lo que se considera un brote, que quiere decir que ha habido varias infecciones en un sitio. Esta palabra brote se usa también mucho en la medicina, por ejemplo, para decir un ataque, un episodio de una enfermedad que puede ocurrir en diferentes episodios o ataques, ¿no? Pero en el caso de una enfermedad contagiosa, cuando hablamos de un brote, hablamos de que ha habido varios casos de una enfermedad en un sitio. Cuando llega a epidemia, eso quiere decir que ha habido muchos casos dentro de una población, usualmente una región, un país, y cuando se le denomina pandemia, como en el caso de COVID-19, una pandemia ya afecta al mundo entero. El sistema inmunológico es muy importante en todo esto porque cuando una persona se recupera de un contagio de la enfermedad con el coronavirus, entonces su cuerpo, su sistema inmunológico ya reconoce ese virus y tiene lo que llamamos inmunidad. Inmunidad quiere decir que ese virus no te puede volver a causar una enfermedad. En los virus es diferente para algunos que para otros cuánto tiempo dura la inmunidad y en parte eso depende de cuánto cambia ese virus con el tiempo, o sea, lo que es la mutación del virus. Y en el caso del coronavirus, los expertos piensan que la inmunidad, cuando ya uno ha tenido ese virus, puede durar alrededor de 3 años, 3 o 4 años, pero en realidad todavía no tenemos datos suficientes para dar una respuesta definitiva.
Entonces, hablando un poco más sobre el virus que causa COVID-19, eh, como es un virus que nosotros, los seres humanos, hasta ahora desconocemos, o sea que nuestro sistema inmunológico no lo ha encontrado antes, no ha sido expuesto antes, entonces todos somos susceptibles. Segundo punto, ¿por qué es peligroso el coronavirus? Porque hay un número muy alto de personas que sin tener síntomas todavía son contagiosas. Muy importante porque entonces no sabemos quién puede contagiar el virus o no. Forma de transmisión. Esto puede variar entre los virus y en el caso del coronavirus, la forma que se transmite, la forma principal, es por gotas respiratorias cuando uno tose, estornuda o habla demasiado cerca de otra persona. O si una persona toca algo con sus manos y luego se toca la cara, entonces esas gotas respiratorias de que otra persona dejó en ya sea, por ejemplo, una superficie, una mesa, una puerta, se pueden transmitir a la persona que lo ha tocado y luego se ha tocado la boca. Puede entrar también por los ojos, por la nariz, por la boca. Es un virus altamente contagioso y como resultado tenemos este concepto que se llama la curva epidemiológica. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Mito o hecho. El coronavirus no sobrevive en el calor. Este es un mito. El coronavirus es verdad que se muere a temperaturas muy altas. Por ejemplo, si compras una verdura y resulta que una persona le había estornudado encima, que tenía el virus, y cocinas la verdura aún sin lavarla, pues sí, es verdad, ese virus muere. Ahora, es otra cosa decir que el coronavirus no puede sobrevivir en sitios donde haga calor, porque eso no es cierto, no se ha comprobado. Ahora, vamos a hablar sobre la curva y este concepto de aplanar la curva. Lo que pasa con esta combinación de características que tiene el coronavirus es que como nosotros desconocemos el virus y todos somos susceptibles y además el nivel de contagio es muy alto, entonces, y que se puede transmitir incluso de personas que no tienen síntomas, lo que pasa es que muchas personas se pueden infectar a la vez, se pueden contagiar con el virus a la vez. Entonces, al tener muchas personas con el contagio, con el virus, un cierto número de esas personas desarrollan la enfermedad. Y cuando muchas personas desarrollan la enfermedad todas a la vez, lo que ocurre es que va subiendo y subiendo el número de enfermedades y de personas infectadas y esto supera nuestra capacidad que tenemos como sistema de salud para atender a tantos enfermos. Ese es el problema más importante que debemos entender en el caso del coronavirus y por qué ha sido una emergencia pandémica a nivel global. Mito o hecho. No hay nada que podamos hacer para cambiar la curva. Esto es un mito. Realmente sí hay muchas acciones que podemos tomar para cambiar la curva y la principal es el distanciamiento social y esto incluye confinamiento en casa, cuarentena y el uso de mascarillas
y vamos a hablar un poquito sobre todas estas estrategias. El distanciamiento social quiere decir que vamos a mantener una distancia entre personas. Se ha recomendado 6 pies, o sea, 2 metros entre personas, como una norma general. Ahora, la mejor manera, siempre siendo posible, es quedarse en casa. El confinamiento en casa quiere decir que las personas van a solamente salir para cosas absolutamente esenciales, y se van a quedar en casa para evitar contagiar a otros o ser contagiados. Lo que quiere decir cuarentena es que personas ya infectadas o enfermas se quedan, digamos, aislados, fuera de contacto con otras personas. Eso es un poco diferente que confinamiento, porque confinamiento sería para todas las personas, estén infectadas o no, y cuarentena se refiere a personas infectadas. Para las personas que tengan que salir, ya sea por trabajos esenciales o para ir al supermercado, etcétera, se recomienda el uso de mascarillas. Una mascarilla también se conoce en algunas regiones como cubrebocas o tapabocas, que es algo para cubrir la nariz y la boca, y el propósito principal es prevenir que la persona que lo use contagie a otras personas. El uso de mascarillas, cubrebocas, tapabocas de tela es lo que se recomienda para la población en general, y el uso de las mascarillas quirúrgicas, las que se usan oficiales de un hospital, se recomiendan solamente para el profesional sanitario, para proteger a esas personas que están en el hospital trabajando con pacientes. Mito o hecho, las mascarillas nos protegen al 100% contra el virus. Esto es un mito. Las mascarillas ayudan a prevenir que nosotros contagiemos a otras personas, pero usando solamente una mascarilla no es suficiente para proteger, por ejemplo, a un profesional de la salud que esté atendiendo a un paciente que tenga COVID-19. También las partículas del virus pueden entrar por los ojos, por ejemplo, y no, desde luego que no nos protegería al 100%. Sin embargo, las personas que tengan que salir de su casa pueden utilizar una mascarilla, como dijimos, para reducir el contagio a otras personas. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Bueno, los síntomas principales son la fiebre, tener falta de aire o dificultad para respirar, y también hay personas que consideran que esto se llama también falta de aliento, dificultad respiratoria, me cuesta respirar, no estoy respirando bien, me falta el aire. Siento fatiga, también se puede usar para expresar esta sensación de dificultad con respirar, especialmente al caminar, de cansarse al caminar por falta de aire. Así que hay diferentes maneras de que los pacientes pueden expresarlo. También muchos pacientes tienen una tos seca, no tienen flema generalmente, es una tos seca. Muchos pacientes también están reportando síntomas de cansancio general, falta de energía, debilidad, algunos tienen los músculos adoloridos, y otros síntomas también. Mito o hecho, la pérdida de olfato puede ser síntoma de COVID-19. Esto es un hecho. Estamos viendo más pacientes que sí han dicho que han desarrollado pérdida de olfato, que no le encuentran sabor a la comida durante la infección con COVID-19. Ahora, hablando un poco del por qué
sobre estos síntomas. ¿Qué hace este virus dentro de nuestro cuerpo que causa estos síntomas? Bueno, pensamos que hay dos efectos principales en el cuerpo que causan la gravedad de síntomas que estamos viendo en algunos pacientes. Uno es un efecto directo a los pulmones y es lo que causa este problema respiratorio, que en algunos casos es muy grave y se necesita apoyo respiratorio. Entonces, ese es uno y probablemente el principal. El otro efecto que vemos es que en algunos pacientes hay una reacción muy fuerte de su sistema inmunológico. Es algo que se ha llamado tormenta de citoquinas porque hay un efecto de que nuestro sistema inmunológico produce un exceso de estas citoquinas, lo que produce una reacción inmunológica que puede tener efectos negativos en el cuerpo de una persona, incluso con un sistema inmune fuerte. Es lo que explica posiblemente porque algunos pacientes, incluso previamente saludables, a veces han desarrollado una enfermedad muy grave después de ser contagiado con este virus. También pensamos que puede haber efectos directos a otros órganos, por ejemplo, el corazón o algunos nervios craneales que pueden explicar algunos de los otros síntomas y enfermedades graves que estamos viendo en algunos pacientes. Mito o hecho. Solamente personas mayores o con problemas médicos se enferman con COVID-19. Pues no, ya lo hemos dicho, que estamos viendo en algunas personas jóvenes o saludables que también se puede desarrollar la enfermedad e incluso enfermedad grave. Entonces, ¿quién debe buscar atención médica? Pues las pautas principales para cuándo buscar atención médica son si usted tiene dificultad respiratoria, si usted tiene dolor de pecho, si usted nota o nota en usted mismo o un familiar lo nota en usted, que tiene confusión, que no está alerta como estaba antes, que no tiene sentido cuando habla, por ejemplo. Eso podría ser una señal de que su cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Y esto puede ser un síntoma de una enfermedad con COVID-19 grave. Y el otro síntoma que a veces podemos notar en una persona que le falta el oxígeno es cambio de color de la piel, especialmente en los labios a un tono azul. Menciono especialmente alrededor de los labios porque en nuestros pacientes que tengan la pigmentación más oscura de la piel es importante de usar la piel alrededor de los labios o los mismos labios para guiarnos un poco más en eso que el resto de la piel donde quizá no sea tan evidente un cambio relacionado con el oxígeno. Mito o hecho. ¿Hay remedios caseros que previenen o resuelven COVID-19? Bueno, lamentablemente en este momento no conocemos ningún remedio, ya sea casero o médico, que prevenga o resuelva el COVID-19. Así que sepamos, en este momento no hay ningún remedio casero que podemos comprobar que sea efectivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente presenta con los síntomas o resulta que tiene el COVID-19? Pues el método principal es apoyo respiratorio. En este momento estamos con algunos tratamientos experimentales que incluyen medicamentos antivíricos, o sea, contra el virus, pero todavía no estamos seguros si estos métodos son
realmente efectivos. Se está experimentando también con medicamentos para modular la respuesta inmunológica. Como dijimos antes, el problema inmunológico puede ser también un efecto importante para los que están enfermos gravemente con COVID-19, y también se está desarrollando plasma usando los anticuerpos de personas que se han recuperado de COVID-19 y que entonces tienen anticuerpos contra el virus, y se puede desarrollar a base de esto un medicamento que se le puede dar a pacientes que estén gravemente enfermos con COVID-19. Repito, estos tratamientos en este momento son experimentales y por lo tanto la mejor manera de atacar este virus es la prevención. Por eso estamos enfatizando tanto este concepto de quedarse en casa y del distanciamiento social. Para explicar a un paciente, usando el tú, quédate en casa, usando usted, quédese en casa, plural, quédense en casa. También podemos expresar a un paciente, es importante que se quede en casa. Ojo que aquí tenemos que usar el subjuntivo si lo usamos así. También podemos explicarle a un paciente, lo más importante que podemos hacer es quedarnos en casa. Me gusta expresarlo de esta manera porque es una manera de decir que todos tenemos que colaborar en esto. También me parece que es importante para poder usar el infinitivo, que es más fácil para algunos alumnos de español, es usar este término de debe. Usted debe quedarse en casa. Y es otra manera de expresar lo mismo. Mito o hecho, los latinos somos fuertes y por lo tanto resistentes al virus. Pues es verdad que los hispanos, los latinos, somos fuertes, claro que sí, pero eso no nos otorga resistencia al virus, lamentablemente. De hecho, tenemos que hablar sobre por qué quizá los hispanos latinos seamos más vulnerables como comunidad a infección y tener posiblemente infección más grave, enfermedad más grave con el coronavirus. ¿Por qué? Primero, el idioma. Muchos de nuestros pacientes no cuentan con recursos médicos en español, con profesionales de la salud que les puedan explicar los síntomas o explicar lo que deben hacer si se enferman en su idioma. Esta es una de muchas dificultades al acceso a servicios sanitarios que experimentan muchos pacientes en nuestra comunidad latina. Además, debido a estos problemas con acceso a servicios médicos, nosotros como comunidad latina tenemos más alto riesgo de algunas enfermedades crónicas que, claro que sí, son factores de riesgo para tener la enfermedad más grave de COVID-19. Entre ellas, la obesidad, problemas respiratorios, por ejemplo, el asma, problemas cardíacos por supuesto, la edad es un factor de riesgo para tener una enfermedad más grave con el COVID-19. Además de estos factores de riesgo, tenemos que considerar el estrés psicológico y financiero que ocurre en la comunidad debido al efecto de la pandemia. Hay mucho estrés con personas que tienen trabajos esenciales y tienen que salir de su casa para hacerlos y quizá no tengan el equipo de protección necesario, las mascarillas u otras maneras de protegerse que necesiten para no contagiarse y evitar que toda su familia se contagie con el virus. Además, en nuestra población hispana, latina, en nuestros hispanohablantes, nos faltan datos. Los hospitales no siempre recogen datos que nos puedan indicar
cuánto está realmente afectando esta enfermedad, este virus, a nuestra comunidad. Muy importante comunicar con nuestra comunidad y con nuestros pacientes que tenemos que hacer todo lo posible por mantener la salud en general durante este tiempo de confinamiento. Voy a recomendar algunas preguntas importantes que podemos hacerle a un paciente, especialmente cuando tengamos una visita virtual con un paciente, para revisar que su salud en general está bien. Debemos preguntar cómo se siente y escuchar. Importante no solo hacer la pregunta, sino también esperar y escuchar la respuesta. Em, por supuesto, tenemos que hacer un repaso general de la salud del paciente, asegurar que estamos atendiendo cualquier problema médico crónico que tenga. Entonces, preguntar qué problemas médicos tiene, qué medicamentos toma, necesita una receta para renovar el medicamento. En español, en Estados Unidos frecuentemente usamos el término refill para esta renovación de medicamentos, ¿verdad? Una receta nueva para el medicamento, y es muy importante porque para los problemas crónicos tenemos que mantener el control de estos problemas o si no, el paciente va a estar incluso a mayor riesgo de complicaciones, no solo de su problema médico, sino también del COVID-19 si es que se contagia. Para también evaluar los factores de riesgo y el apoyo social que tenga la persona, debemos preguntar: ¿quién vive con usted? ¿Con quién se comunica si tiene un problema? ¿Cómo consigue la comida? Muy importante para las personas que vivan solos y quizá se sientan especialmente aislados durante este periodo de confinamiento. Describa lo que come y bebe durante un día de confinamiento. Esto es importante también porque hay quien está comiendo demasiado y hay quien no está comiendo suficiente. Entonces es importante evaluar la nutrición y el uso de sustancias también en personas que puedan tener mucho estrés durante este tiempo. ¿Qué está haciendo para mantenerse activo o activa? Muy importante porque muchas personas, al no poder salir afuera, quizá no están haciendo tanto ejercicio, manteniéndose activos como antes. En conclusión, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que reclutar más médicos, más médicas y profesionales de salud bilingües y fomentar el bilingüismo. Esto es esencial para promover una equidad de la salud en nuestra comunidad. Tenemos que derribar barreras en el acceso a servicios médicos. Esta pandemia nos ha hecho ver y ha traído a la luz muchos problemas que ya existían en acceso a servicios médicos, pero al tener muchas personas enfermas a la vez, pues son incluso más evidentes estas barreras en nuestra comunidad. Tenemos que ofrecer más información fiable en español. Tenemos que recolectar datos, tanto de cuántos médicos y profesionales de la salud bilingües tenemos, como también de nuestros pacientes hispanohablantes y cuántos de ellos están enfermos y con síntomas. También, y muy importante para todos, como comunidad tenemos que colaborar en el distanciamiento social y el confinamiento en casa y comunicar mensajes de apoyo y de esperanza a nuestra comunidad y a nosotros mismos como profesionales de salud. Muchas gracias.